Muy buenos días, profesora, compañeros. Hoy vamos a hablar del trastorno alimenticio anorexia nerviosa. Los integrantes de nuestro grupo son Camila Fernández, Daniela Muñoz, Javiera Pavés, Paula Pessoa, Natalie Poblete, David Romero y Joaquín Vergara. La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno alimenticio. Este se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales. Y las características esenciales de la anorexia nerviosa consisten en el rechazo a mantener un peso corporal mínimo normal, en un miedo intenso a ganar peso y en una alteración a su vez significativa de la percepción de la forma o el tamaño del cuerpo. Aparte, las mujeres afectadas por este trastorno, aunque hayan pasado la menarquía, sufren amenorrea. El término anorexia es equívoco porque es rara la pérdida del apetito. Y la persona con este trastorno mantiene un peso corporal por debajo del nivel normal mínimo para su edad y de su talla. Si la anorexia nerviosa se inicia en la niñez o en las primeras etapas de la adolescencia, en lugar de pérdida puede haber falta de aumento de peso, por ejemplo, mientras que el sujeto crece en altura. Y el nivel de autoestima de las personas que sufren este trastorno va a depender en gran medida de la forma y el peso corporal. Estas personas consideran un logro perder peso y un signo de extraordinaria autodisciplina. Por el contrario, ven el aumento de peso como un fracaso inaceptable de su autocontrol. Criterios de la anorexia nerviosa. Criterio A. Este criterio proporciona una guía para determinar cuándo el individuo alcanza el valor umbral para ser considerado con un peso inferior. Esto significa que el peso 553, trastorno de la conducta alimentaria de la persona, es inferior al 85% del peso considerado normal para su rango de edad y talla. Esto es de acuerdo con algunas de las diversas versiones de las tablas de la Metropolitan Life Insurance o de las tablas de crecimiento usado en el área de pediatría. Criterio B. Se puede evidenciar en este criterio que las personas con este tipo de trastorno tienen un miedo intenso a ganar peso o convertirse en personas obesas. Generalmente el miedo no desaparece y aunque la persona pierde peso, incluso este miedo va aumentando, aunque el peso siga disminuyendo considerablemente. Criterio C. En este último criterio existe una alteración de la percepción del peso y de las siluetas corporales, lo que va a generar que algunas personas se encuentren obesas, mientras que otras se dan cuenta de que están delgadas, pero continúan estando con la preocupación por algunas partes de su cuerpo que les parecen demasiado gordas en su percepción, especialmente en las zonas como el abdomen, las nalgas, los muslos, etc. Pueden emplear una amplia variedad de técnicas para estimar el tamaño y el peso de su cuerpo, como son el pesarse constantemente, la medición sobre las diferentes partes de su cuerpo de una manera obsesiva y al mirarse repetidamente frente a un espejo para observar las zonas que consideran obesas en su cuerpo. El nivel de autoestima de las personas que sufren este trastorno depende en gran medida de la forma y el peso del cuerpo. Consideran un logro perder peso y un signo de extraordinaria autodisciplina. En cambio, ven el aumento de peso como un fracaso inaceptable de su propio autocontrol. Subtipos de anorexia nerviosa. Son subtipos para poder especificar la presencia o la ausencia de atracones o purgas durante los episodios. Tenemos dos tipos, los restrictivos y los compulsivos purgativos. Los restrictivos se describen como cuadros clínicos en que la pérdida de peso se consigue mediante acciones como hacer dieta, ayunas o realizar un ejercicio intenso. Durante estos dos tipos de episodios, los individuos no recurren a atracones ni a purgas. El tipo compulsivo o purgativo se utiliza cuando el individuo recurre regularmente a los atracones. En esto se provocan el vómito o utilizando diuréticos, lactantes o edema de una manera más excesiva. Debido a los anteriores trastornos que padece, podemos inferir que
Dentro de las áreas que nosotros vemos afectados, nos encontramos con las ABD, ya que al comer se encuentra dentro de una de las primeras cosas que él no puede realizar por miedo a sufrir de gula, a comer tanto y pensar que hay personas más necesitadas que él en el mundo. Al padecer de TOC, donde todo debe realizarse de cierta forma, también tenemos afectadas las ABDI, la participación social, gestión de salud, descanso, sueño y de educación, generando un aislamiento social ya que tiene miedo a que sus compañeros se refieran a él como alguien anormal. Dentro de las ABDI también podemos decir que el manejo de dinero se ve afectado, ya que suele gastar la mitad de su sueldo comprando alimentos para las personas necesitadas por su temor a Dios. Sintomatología clínica. Cuando los individuos que padecen este trastorno sufren una considerable pérdida de peso, pueden presentar síntomas de tipo de estado de ánimo deprimido, como aislamiento social, irritabilidad, insomnio y pérdida de interés por la actividad sexual. Estas personas pueden presentar cuadros clínicos que cumplen los criterios para poder diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Como estas características se observan también en las personas sin anorexia nerviosa que pasan hambre, muchos de los síntomas depresivos pudieran ser secundarios a lo que son las secuelas fisiológicas de la inanición. Para esto es muy necesario poder reevaluar los síntomas propios de los trastornos del ánimo una vez que la persona haya recuperado su peso, ya sea parcial o totalmente, ya que se han observado en estas personas características propias de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ya sea en relación con la comida o no. La mayoría de las personas con anorexia nerviosa están ocupadas en pensamientos relacionados con la comida. Incluso algunas personas pueden llegar a coleccionar recetas de comida o almacenar alimentos sin la necesidad de ingerirlos. Existen asimismo características que a veces pueden asociarse a la anorexia nerviosa, como son la preocupación por consumir alimentos en público, el sentimiento de incompetencia, también una gran necesidad de controlar el entorno, pensamientos inflexibles, poca espontaneidad social y también lo que es la restricción de la expresividad emocional y de la iniciativa. Dentro del curso de la enfermedad encontramos que la edad promedio de inicio de este trastorno es a los 17 años, aunque en algunos datos sugieren la existencia de picos biomodales a los 14 y 18 años de edad. Cabe destacar que es muy rara la aparición de este trastorno en mujeres mayores de 40 años. El comienzo de esta enfermedad se asocia a que a menudo hay acontecimientos estresantes, como por ejemplo el abandono del hogar para ir a estudiar. Dentro del curso y el desenlace de este trastorno es muy variable, debido a que hay algunas personas que se pueden recuperar totalmente después de un episodio único, mientras que hay otras personas que pueden presentar un patrón fluctuante de ganancia de peso seguido de una recaída, mientras que hay otras que pueden sufrir un deterioro crónico a lo largo de los años. Para establecer el peso del individuo y el equilibrio hidroelectrolítico, es necesario que la persona que padece este trastorno ingrese a un centro hospitalario. La mortalidad a largo plazo de este trastorno en personas hospitalizadas en centros universitarios es aproximadamente un 10%. La muerte se produce principalmente por inanición, suicidio o desequilibrio electrolítico. Diagnóstico diferencial. Es necesario tener en consideración otras causas posibles de pérdida de peso, sobre todo si hay características atípicas. En las enfermedades médicas puede producirse una pérdida de peso importante, pero las personas con este trastorno generalmente no tienen una imagen distorsionada del cuerpo ni un deseo de adelgazar más. El síndrome de la arteria mesentérica superior debe diferenciarse de la anorexia nerviosa, aunque este síndrome aparece algunas veces en los individuos que presentan aquel trastorno.
En el trastorno de depresión mayor puede haber una depresión de peso importante, pero la mayoría de los individuos con este trastorno no tiene deseo de adelgazar ni miedo a ganar peso. En la esquizofrenia se observa patrones de alimentación bastante raros, donde adelgazan en ocasiones de forma significativa, pero rara vez temen ganar peso y ni siquiera presentan alteraciones por su imagen corporal. Algunas características de la anorexia nerviosa forman parte de los criterios para la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno dismórfico. Los que padecen el trastorno se sienten humillados y molestos al comer en público, pueden presentar obsesiones y compulsiones en relación con los alimentos o incluso pueden estar muy preocupados por un defecto corporal imaginario. No deben establecer el diagnóstico de fobia social. Pero sí existen fobias sociales no relacionadas con la conducta alimentaria. Es necesario realizar el diagnóstico adicional de fobia social. De manera similar, debe efectuarse el diagnóstico adicional de trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno dismórfico solo si la alteración no está relacionada con la silueta y los tamaños corporales. Muchas gracias por su atención. Esperamos que tengan un buen día. Adiós.